Hoy vamos a analizar los retratos psicológicos del presidente estadounidense Joe Biden, el más viejo en la historia de América. Me gustaría mucho dividir a esta persona en dos partes. La primera es lo que vemos hoy. Es un anciano de cabello canoso que tiene dificultades para entender dónde se encuentra y quién es, porque vemos una demencia senil progresiva en su rostro, que no solo hay una alteración de la memoria a corto plazo, sino también estados psicóticos como alucinaciones. Podemos observar esto cuando él estrecha la mano a una persona invisible, saluda a alguien, va a algún lugar, hacia unas puertas que no existen, y así sucesivamente. Se pierde en ese espacio. Y lo más sorprendente es que esto no comenzó ayer. Esto comenzó mucho antes de que lo eligieran presidente y claramente fue muy beneficioso para alguien. Pero ahora no hablemos de eso. ¿A quién le convenía? Volvamos a quién es nuestro Joe Biden. Entonces, si lo dividimos en estas dos partes, hablaré de su primera parte, porque hoy en día ya es una persona enferma que, por supuesto, necesita ser enviada a recibir tratamiento, todo. Él debe renunciar y cesar cualquier tipo de actividad, porque esto ya es muy peligroso, ya que ha tenido una idea obsesiva durante toda su vida: destruir a los rusos. Él visitó la Unión Soviética en su momento y así llevó esta idea paranoica y enfermiza a lo largo de todos sus largos años de existencia en el Senado. En consecuencia, me gustaría prestar más atención a esa parte joven, maravillosa y hermosa de Joe Biden. Es radiante. Simplemente, bueno, un agente 007. Si miras sus videos en YouTube, verás que hay una enorme brecha entre cómo era en su juventud y cómo es ahora. De todo este bloque donde tiene 50, 60, incluso 40 años, hay muy poco, principalmente lo muestran muy joven. En esas películas en blanco y negro y ya en una edad bastante avanzada. En consecuencia, tuve que recopilar todo esto poco a poco, revisarlo, leerlo y analizarlo por etapas, escuchar algunas de sus entrevistas muy raras. Hubo una excelente entrevista con Oprah, pero de nuevo ya estaba en una edad avanzada, fue filmada hace 4 años, no es tan interesante. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos a un psicópata altamente funcional, una persona que está muy desconectada de sus propios sentimientos, que no está familiarizada con la culpabilidad, el miedo, la vergüenza, el amor, etc. No tiene acceso a sus sentimientos, por lo que toma estas decisiones con facilidad. Una inteligencia suprema, una carisma increíble, una sonrisa encantadora y loca. Un chico muy ingenioso, muy interesante. Y bueno, simplemente una superestrella, una maravilla. Estos son verdaderos psicópatas altamente funcionales que son buenos. En realidad, hay muy pocos de ellos. Y todos están allí, sí, en la Gusduma. En consecuencia, se integran perfectamente en esta sociedad y avanzan rápidamente en la carrera profesional. Un poco sobre algunos antecedentes de Joe Biden de manera breve. Su victoria fue su derrota. Se convirtió en senador muy temprano. A los 30 años, Joe Biden se convirtió en senador y como a su alrededor había personas muy mayores, no lo tomaban en serio. Y este estereotipo de algún joven lo ha llevado consigo a lo largo de toda su carrera. Y probablemente por eso nunca se convirtió en presidente, nunca lo hizo en su edad adecuada. Porque lo que vemos hoy es difícil llamarlo presidente, ya no está en sus cabales, en realidad no ha llegado a este mandato presidencial. Es una presidencia muy formal, lo que estamos viendo, así que no llegó a él debido a este estereotipo de percepción. No lo percibían como una persona que pudiera ocupar tal puesto. En consecuencia, siempre estuvo por ahí en segundo plano, como un cardenal gris, la mano derecha, el vicepresidente, el asistente, Obama y así sucesivamente, pero no presidente. En consecuencia, ese es el punto. Si retrocedemos, rebobinamos y miramos por qué se formó como un psicópata altamente funcional, por qué es un encantador despiadado, ¿a qué se debe esto? Bueno, en primer lugar, ¿qué son los psicópatas? Es una determinación genética, por supuesto. Los psicópatas altamente funcionales nacen con ventajas.
Él fue el primer primogénito, el primer hijo de la familia. Luego vinieron 3 más, una hermana menor y 2 hermanitos. En consecuencia, una familia con 4 hijos es una familia numerosa, extremadamente religiosa y católica, en la que todo era muy estricto, muy patriarcal y un poco ordenado y meticuloso. Este es el primer punto, sin ningún tipo de suavización. Además, como el pequeño Joe sufría mucho de logoneurosis, es decir, ya vemos que había algunas dificultades en el funcionamiento del cerebro. Él nació así, en consecuencia tartamudeaba tanto, que provocaba en otros niños el deseo de burlarse de él. Esto comenzó prácticamente desde el jardín de infancia y durante toda su escuela lo acosaron tanto, y esto de nuevo, ¿a dónde va? A la alcancía, a la formación de nuestra personalidad patológicamente alterada, de carácter dolorosamente alterado. Cuando una persona es violada durante muchos años, de alguna manera, afecta su psique. Lo vemos hoy. En consecuencia, lo soportaba tan dolorosamente, estaba tan angustiado, que sus hijos lo acosaban, incluso lo llamaban guión. Guión es esto. Que no podía pronunciar esa palabra. Así lo apodaron guión. Ese era su apodo en la escuela. Y recitaba poemas frente al espejo, daba algunos discursos públicos. Pasaba horas frente a ese espejo en realidad, y cultivando también un radical narcisista. Vemos claramente a este radical narcisista cómo se admira a sí mismo en los mismos discursos. Así que alcanzó un resultado tan alto en el arte de la oratoria, en esta maestría, que simplemente se puede envidiar. Y para todos aquellos que sufren de logoneurosis, Joe Biden debe ser un ejemplo brillante de que todo es posible. En consecuencia, alcanzó los más altos resultados. Es realmente un orador muy brillante, colorido y lleno de vida. Y cuando empieza a hablar, por supuesto, adopta una cierta imagen. Él demuestra tal dureza, poder, una especie de furia, una especie de determinación. Juega vívidamente con estas entonaciones. En general, uno puede quedarse escuchándolo. Asegúrate de ver sus discursos. Pero esa belleza es tal que se le podría haber enviado, no sé, a ser modelo o a algún entorno actoral. Así de impresionante era este hombre. Medía 1,83 m. En fin, una belleza. Lo que hay hoy es una persona completamente diferente. Así de grave puede ser una enfermedad que devora el cerebro y nos presenta una personalidad completamente diferente. Es decir, lo que vemos ahora, no conocemos a Joe Biden, es completamente diferente. Así es, de esta manera, 3 veces, 2 veces oficialmente y la tercera no, él intentó en general promover su candidatura, convertirse en presidente, pero cada vez todo fue en vano. Una historia tras otra, su hijo muere de cáncer, su hijo amado y querido. Si tomamos la historia de su vida personal, ¿qué observamos? Es una persona de amor, no se puede decir que sea un mujeriego, ahora es muy dependiente de su segunda esposa, con quien ha vivido la mayor parte de su vida, quien le dio solo un hijo y lo aceptó con 2 hijos de su primer matrimonio. En principio, vemos a alguien que ama a una sola persona. Había una mujer que lo acusó de acoso sexual, pero es posible que solo fuera un fake fabricado. Aparentemente no lo tiene. Tiene tanto miedo de ser vulnerable que no permite ningún paso. En falso, él vive con su esposa y cuando conoció a su segunda esposa empezó a vivir con ella. Cuando se conocieron, él dijo, en esa misma primera cita, eres mía, no te dejaré ir con nadie más y no te soltaré, no te irás de mi lado nunca más. Todo, desde hoy eres mía, le dijo en la primera cita. Así es. Y esta segunda esposa es una mujer muy agradable, muy encantadora, sacrificada, un poco astuta. Sí, bueno, en general, ¿quién rechazaría a un esposo así? Pero si miramos toda esta historia previa de su vida familiar, dado que era una persona muy religiosa, se casó muy joven, formó una familia temprano, ya a los 20 y tantos años tenía 3 hijos. Su esposa muere en un accidente con su hija pequeña y sus 2 hijos. Resultaron gravemente heridos. Y de nuevo, ¿qué vemos? No solo los hijos tienen una determinación genética del padre. En consecuencia, uno de los hijos posteriormente, después de los 40, muere de cáncer cerebral
Y el segundo niño, además de la determinación genética, este accidente, también podría haber tenido un impacto. Y el segundo hijo, en general, sufre de adicción a las drogas hoy en día. Es un hombrecillo bastante problemático. Podemos observar algunas de estas travesuras sociopáticas. Todas esas laboratorios en Ucrania son obra suya. Él estuvo activamente involucrado en ellos, los financió y los supervisó. En consecuencia, esos son los momentos. Y pronto se casó con su segunda esposa y vivió toda su vida con ella. No puede vivir sin ella. Ella va al baño, él corre detrás de ella al baño. Él llega al Parlamento y sabe que ella está cerca, la sigue. Ella era una madre excelente para sus dos hijos. Ella los crió. En cierto sentido, ella se sacrificó de alguna manera para estar con su amado esposo. En consecuencia, al parecer, ella no se involucró mucho en si él era un psicópata, altamente funcional o no. A ella, como una mujer sacrificada, esto en general le resultaba habitual, al parecer. Podemos suponer este momento. ¿Qué más podemos decir? Pues bien, si miramos toda la historia de cómo fue su carrera, vemos que tenían una relación muy cálida, muy cercana y familiar con Barack Obama. Eran tan cercanos. Obama veía en él a un padre y él a su vez posiblemente a un hijo, y así iban juntos, a todas partes como si fueran de la mano, jugaban al golf juntos, iban al cine, jugaban al dominó y sus esposas eran amigas. Y simplemente dos inseparables periquitos, porque Joe Biden poseía conocimientos muy fuertes y muy amplios. Él estaba muy bien conectado, esa amistad interna entre conservadores y liberales. Él podía negociar tanto con unos como con otros. En consecuencia, Obama era joven e ingenuo, aún no sabía nada. En consecuencia, Joe Biden podría informarle sobre todos los puntos de este plan, y en ese caso, en ese momento él dirigía el país a través de Obama. En realidad, eran sus decisiones las que Obama anunciaba. Es decir, nos parecía que Obama era tan inteligente, pero en realidad el cardenal gris era Joe Biden. Pero como nadie tomaba a Joe Biden en serio como presidente, aunque deberían haberlo hecho, sería un presidente bastante fuerte, sería muy peligroso. Joe Biden es una persona muy peligrosa. Es realmente un psicópata altamente funcional con la idea obsesiva de destruir a los rusos. Sí, no se puede olvidar esto. Es algo con lo que ha lidiado toda su vida. En realidad, ha iniciado muchas guerras. Eso es todo. ¿Quién es un psicópata altamente funcional? Es una persona que comete crímenes con facilidad porque sinceramente no los considera crímenes. Está internamente de acuerdo con ello. Esto es lo que va, por así decirlo, egosintónico. Está en sincronía con él, es parte de su personalidad, no le es ajeno, no cree que esté haciendo algo mal. Ahora está suministrando a Ucrania miles de millones de dólares en armas. No cree que esté haciendo algo mal. Toda América está lamentándose. Europa está aterrada de que se congelen en invierno. En consecuencia, a Biden no le importa. Tiene la idea obsesiva de destruir a los rusos. Es la idea sobrevalorada que llevó consigo toda su vida. ¿Realmente estaba obsesionado con ello? En consecuencia, la mentira, una vez más, es ese componente que está presente en cada psicópata. En un psicópata altamente funcional, esta es una sustancia antisocial llamada mentira. ¿En qué sentido mentira? En primer lugar, esa mirada entrecerrada, si la notas, siempre está entrecerrando los ojos. No soy yo, estoy en mi casita, estoy en mi casita. Entonces váyanse al carajo, no quiero asumir ninguna responsabilidad. No soy yo, no soy yo. Ese es el primer punto. Pero lo segundo y mucho más importante es donde vemos esta mentira. Está en su alma, un conservador muy marcado en realidad. Es una persona profundamente religiosa con una visión puritana de la vida. En realidad, saber su lugar, mujer, eso es lo que tiene en la cabeza. Una actitud determinada en realidad hacia la comunidad LGBT, pero entendió que no podría avanzar con eso. Y él entendió que era necesario defender a las feministas, defender a la comunidad LGBT, que era mucho más fácil avanzar con los esquís liberales que con los esquís conservadores. Así, le resultaba más sencillo, y esto no le causa ninguna disonancia cognitiva,
pero en el fondo es una persona absolutamente patriarcal, conservadora, con puntos de vista católicos muy marcados. Por lo tanto, esta es su principal mentira que lo acompaña a lo largo de la vida, pero debido a su narcisista, lujoso y exuberante encanto, así de directo, ahí entra, habla y todos se quedan boquiabiertos, no se les hace agua a la boca y todos aplauden. Oh, Joe, qué maravilloso eres. Pero escuchar su discurso cuando era joven es simplemente cautivador. Agente 007, qué bueno es. Y en este caso, él entendía perfectamente que si elegía a Kamala Harris, ganaría, ya que todos votarían en contra de Trump y la mujer de color, nuestra Kamala Harris, nadie prestó atención al hecho de que ella es tonta. Nadie revisó la información de que su abuelo era un gran traficante de esclavos. En su casa había un traficante de esclavos jamaicano. En casa tenía más de 200 esclavos. Nadie quería ni siquiera investigar eso. Ella mintió diciendo que provenía de una familia de esclavos, que sus antepasados habían sido esclavos, pero cuando empezaron a investigarla, se descubrió que su abuelo era el mayor traficante de esclavos en Jamaica. Y él entendía perfectamente que si elegía a Kamala Harris como su vicepresidenta, ganaría, porque la gente votaría por ella. De color y además mujer, no importa si es tonta, eso ya no importa. Bueno, obtuvieron lo que obtuvieron. En realidad, ahora América está sufriendo grandes pérdidas. Es terrible. Simplemente ha subido el precio de la gasolina. Los precios han subido mucho, en consecuencia. Entonces, ¿qué más no he dicho? ¿Qué más he dejado pasar? Entonces. ¿Qué más no hemos dicho? Por cierto, ¿a quién más deberíamos analizar? Ya analizamos a Joe Biden, ya analizamos a Zelensky. Así, cuando murió su hijo, en ese momento dudó de Dios, sí, empezó a hacerse estas preguntas: ¿por qué? ¿Para qué? Yo hacía todo como se debía, sí, vivía con conciencia, según él. Eso es. Toqueteador. Esa es una de sus grandes debilidades. En principio, tiene dos puntos débiles principales. A veces no cuida su lenguaje. ¿Por qué atrapó a PETA? Lo acusaron de plagio, eso pasó. Lo acusaban de ser muy brusco con las mujeres. Hubo casos. Sí, esos son sus impulsos sinceros en realidad. No cuida mucho su lenguaje y puede, como Trump, especialmente antes, decir algo sin pensar, decir algo prematuramente. Por ejemplo, debía dar ese discurso antes de Obama. Era un discurso preparado para él. Lo toma e intenta adelantarse. Esto puede ser competencia interna y envidia. Son sus palabras, él quiere decirlo, y entonces intenta adelantarse, y este es el momento de la intervención. Le gusta mucho tocar, especialmente a las mujeres, y así las toca, y por la mano, y por el hombro, y por la pierna, posiblemente sin un contexto sexual. Posiblemente, sí, no lo sabemos. Pero este hábito, que en América es inaceptable, de nuevo juega con él, en principio una mala pasada. Es decir, había aspectos como el estereotipo de la percepción de su juventud, como esa lengua sin hueso, como el hecho de que había alguna actitud negativa hacia las mujeres, y así sucesivamente. Había estos varios aspectos que lo frenaban, lo arrastraban a ciertos retrocesos, a cierta estagnación. Siempre estuvo como en las sombras. Aquí. ¿Qué más podemos ver? Aumentó la pena por drogas, lo que también causó, en general, una reacción así. Ira, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Aumentaste las penas por drogas, casi encarcelando a personas de por vida por marihuana y así sucesivamente, por cocaína. En consecuencia, esas eran las quejas. Pero tú encarcelas a los negros, tú encarcelas a los latinos. Y así, los afroamericanos y latinos también protestaron contra él.
Así defendía. Luego, a mediados de los 90, comenzó a defender los derechos de las mujeres y así sucesivamente. Es decir, entendió muy rápidamente que, en general, ser liberal era más fácil, ser liberal era más ventajoso. Entendió cómo hacerlo. A ver. Ahora voy a ver qué más. Ya mencioné el aneurisma. Tuvo 2 veces aneurisma de los vasos sanguíneos del cerebro. Tuvo una operación muy complicada y tardó 7 meses en recuperarse. Entonces, ¿a qué viene esto? Que en realidad era una imagen muy cargada. Creo que ya lo había contado. Bueno, esa es la historia. Es una pena para él, por supuesto. Para nosotros es maravilloso que no haya llegado a la presidencia en sus años fuertes. Para nosotros es excelente, pero para él es triste. No llegó allí. Y lo que vemos hoy es, por supuesto, definitivamente las cenizas de Biden, educación jurídica. Él es abogado. Bueno, y en general, repito que en el Senado, en todos estos asuntos, en el Parlamento, en todas estas dumas estatales, en general, solo se llevan bien los psicópatas y los narcisistas. Allí no hay lugar para una persona común, porque una persona común no puede soportar una carga así, ¿no? ¿Lo imaginas, verdad? Llegar a casa y dormir profundamente después de todos esos eventos bélicos que tú mismo iniciaste. Solo un psicópata puede hacer eso, por supuesto. Al final, un narcisista delgado, mi favorito, bueno, los beso y los abrazo. Ah, por cierto, por favor suscríbanse a mi Telegram, porque todos los días comento muy activamente todas estas noticias que son las últimas ahora. Y cada día les doy tareas psicoterapéuticas que deben realizar conmigo sin falta. Deberían tener un cuaderno de trabajo en el que realicen todas las tareas conmigo, siguiendo los puntos que les doy allí. Todo, por supuesto. Además, añado videos cortos allí. Mi canal de Telegram es muy útil y muy valioso para ustedes. El enlace está abajo en la descripción. Asegúrense de suscribirse. Los espero a todos hoy en el canal de Telegram con impaciencia. Bueno, mis queridos, los beso y los abrazo. Escriban a quién más vamos a analizar juntos.